pronto, en marzo, vamos a abrir la primera etapa. Ojalá el segundo semestre del otro año, agosto, estaremos montándonos en el tren turístico desde el barrio de Las Flores hacia Puerto Mocho y podremos inaugurar esa hermosa playa que nos pertenece a todos y que estamos recuperando. Una oportunidad de devolverle la cara al Mar Caribe, a la Ciénaga de Mallorquín, de apropiarnos de ese espacio que hace 100 años era el botadero de Las Flores, como ustedes saben. O sea, es decir, era el espacio donde nosotros botábamos nuestros residuos sólidos, y hoy lo estamos apropiando sin tumbar un mangle, porque todos esos senderos que vieron van por espacios donde ya estaba deteriorado el ecosistema, y lo estamos al revés apropiando, estamos construyendo. Toda esa construcción es hecha además con madera sostenible, traída un pino amarillo de la Florida para que pueda durar el tiempo. Y nos decía el proveedor que nunca había visto un proyecto ecoturístico tan ambicioso en el mundo, y va a quedar en Barranquilla. Así como el malecón nos devolvió el río, esto nos va a devolver la ciénaga y el mar, y va a ser un gran pulmón, pero al mismo tiempo va a ser una fuente de investigación. La Universidad Simón Bolívar acaba de anunciar que va a ser ahí un laboratorio para estudios del sistema manglar, pero también de los conjuntos cenagosos y cómo atrapan mucho más CO2 que un árbol tradicional. También la Universidad del Atlántico nos está acompañando en estudios, y la remediación de esa agua de la Ciénaga de Mallorquín la estamos haciendo con una solución basada en la naturaleza, que utiliza algas de la misma ciénaga, las potencializa, las hace crecer de manera exponencial, y esas microalgas luego son vertidas nuevamente en puntos importantes de la ciénaga que ayudan a recuperar sus aguas. Y eso lo estamos haciendo, entre otras, con la CRA, quien está poniendo la plata, pero lo más importante, con la Corporación Regional Autónoma, con la Comisión de Regulación de Agua. Y más importante aún, es Ingeniería Criolla. Es una firma que nació en Barranquilla, que nació también de una de las tantas alianzas entre la academia y estos emprendedores e innovadores de la biodiversidad. Ya después de haberles mostrado esto, yo quisiera entrar en materia del tema de la energía. Siento que ese panel casi que yo me quería sentar acá y participar con esos buenos apuntes de Fernando y de Amílcar. Yo les quiero decir algo, y para resumirlo de la manera más sencilla, y lo hablábamos aquí, yo creo que todos los caribeños hoy nos sentimos incomprendidos, mal entendidos, y a veces pensamos, joder, en este país como que a veces no cabemos, porque nuestras necesidades quedan de último. Si esto estuviera ocurriendo en otra región del país, este país se hubiera parado y hubiera solucionado este tema. Que a uno le cobren 30% más de energía, que se vaya la luz en promedio 3 veces más que en el resto del país, que por más de 15 años no se hicieran inversiones y no se normalizaran barrios, se volvió normal. Que la mala administración del Estado nos tenga postrados en este momento, y hoy nos digan que no hay una solución de fondo a largo plazo. Eso nos hace pensar que esa rebelión del Caribe hace 100 años no fue bien atendida. Eso nos hace pensar que estamos hablando de 8 billones de pesos a lo sumo para superar este problema, pero no parece posible que aparezcan esos 8 billones de pesos en el presupuesto general de la nación, pero sí aparecen para las autopistas de la montaña en Antioquia, que estoy contento que se hagan y eran necesarias, y sí aparecen para la primera y la segunda línea del metro, que benefician en la segunda línea del metro a una población objetiva de menos de 1 millón de personas, según el documento COMPES que lo aprobó. Así que estamos hablando de 20 millones de pesos por habitante la inversión del Estado, cuando solucionar todos los problemas del Caribe cuestan menos de 25 o 28 millones de pesos. Una inversión del Estado de menos de 1 millón y pico de pesos por
por persona cuando totalizamos esos grandes proyectos, como por ejemplo 8 billones de pesos para crear ese fondo que paga ese delta entre la pérdida real y la pérdida objetiva, pero lo hacen por un tiempo finito, unos 3 o 4 años de transición, durante el tiempo que Aire y Afinia tienen que hacer las obras para evitar que se siga haciendo ese hueco que en el pasado se hacía. El Caribe colombiano tiene la gran mayoría de los barrios subnormales eléctricos del país. ¿Por qué? Porque Electricaribe, antes Julio Fenosa, después de Gas Natural, nunca normalizó esos barrios. Inclusive tiene hallazgos de la Contraloría de que utilizó mal los recursos del Fondo PRONE para normalizar esos barrios. Y ahí nosotros tuvimos parte en esas denuncias que se hicieron en ese momento. La solución, si lo miramos técnicamente, o la culpa, no es de nadie, porque a la CREC le dijeron: haz viable este mercado, pero no te vamos a dar más plata. Entonces dice: ¿quién va a pagar esto? La tiene que pagar alguien. Entonces digo, lo tienen que pagar los usuarios. Y por eso nos clavó una tarifa adicional. No es malo eso. Segundo, dijeron, el gobierno dijo: ¿cómo soluciono eso? Y ando con este enredo, tengo tantos problemas en el país. Digo, que la región pague un 20% más de su tarifa. Lo que no contaba era con la tormenta perfecta del incremento de la inflación, el mal indicador del IPP, que entre otras nunca había sido malo y se volvió malo, fue ahora. Entonces se conjugaron muchas cosas que hicieron, y oigan esto, que en la región Caribe por varios meses era más costoso el componente de pérdidas que el componente de generación en la tarifa que pagábamos. Era más costoso el componente de pérdidas que el componente de generación. Esa vaina es inaudita, pero lo estamos viviendo. Entonces, podemos seguir hablando filosóficamente, pero al final esto se resuelve con plata y buena gestión. Nos va a costar un dinero, pero ese dinero no puede pedírsele a la región Caribe solamente. Tenemos que tener la solidaridad del resto del país. Y punto. Así como pagamos otras cosas, por ejemplo, la mala administración y gestión de la primera línea del metro de Medellín, lo pagamos todos y nadie se alzó la mano diciendo: no, hombre, no, que se frieguen en Antioquia. No, se pagó y no pasó nada. Así como estamos pagando muchas otras grandes obras de infraestructura. Entonces, si hay plata para las obras de infraestructura del resto del país, ¿cómo no hay plata para solucionar un problema que está generando más pobreza, inequidad y falta de competitividad para 11.6 millones de colombianos? Tiene que aparecer la plata. Y si no aparece, pues vamos a empezar a recoger firmas en todo el Caribe para exigir que eso se debata en el Congreso de la República y darle un espaldarazo a nuestros congresistas para que de alguna u otra manera tengan la confianza legítima de su población y lleven ante el Congreso la petición y la obligación de que el Caribe sea escuchado y tengamos una solución hoy. Porque, señores y señoras, quizás ustedes no se dan cuenta, pero todos los días yo recibo en mi WhatsApp, en mi llamada, en mi teléfono y en mi correo mensajes de personas que viven en el estrato 1, que reciben una factura. Mira, personas que pagan, vamos, echemos para atrás, ¿cómo viven? 5 focos o bombillos, 3 abanicos y una nevera vieja. ¿En cuánto le llega la tarifa de energía eléctrica? 250.000 pesos. Tengo una que le acaba de llegar por 700.000 pesos, porque le cobran por estimado. ¿Qué quiere decir eso? Como es un barrio subnormal, hay un contador totalizador y luego le llega la tarifa. Se divide entre todos los del barrio la pérdida desde ese totalizador hasta su hogar y se cobra por estimado. Eso es lo que tiene que hacer la empresa prestadora de servicio. Ellos no están haciendo algo que esté por fuera de la norma, pero como hay tantas pérdidas en esos barrios, termina cobrándose algo que esa persona no puede pagar.
rentable tu negocio y tienes que buscar la manera de pagar, y la CREP te dio la manera. El problema no son ellos. Ellos recibieron un negocio y se pusieron a invertir y están creyendo en una región, pero las reglas de juego están hechas para ponernos en contraposición. ¿Y cómo se soluciona eso? Con dinero del presupuesto general de la nación que revierta ese déficit. Entonces, ¿qué necesita el Caribe para ser competitivo, para salir adelante? Además de mucha inversión en educación, en salud, en mandarle a los rectores lo que merecen, porque por 5 años no hemos subido la tipología, entonces tenemos que hacer milagros y coger plata de otras cosas para pagarle a nuestros maestros, para organizar los colegios. Pero, ¿qué es lo más importante? Necesitamos la plata del canal del dique, la plata del río Magdalena, la plata de la Mojana, las dobles calzadas que son más baratas de construir en el Caribe colombiano que en ninguna otra región en el país, pero las nuestras nunca se terminan. Necesitamos también 6 u 8 billones de pesos para arreglar el problema de la energía eléctrica. Y no lo necesitamos pasado mañana, no lo necesitamos la otra semana, lo necesitamos ahora. Y por eso creo, de verdad, que como región tenemos que unirnos y trabajar juntos. Y es por eso que le estoy proponiendo a la mayoría de mandatarios a que hagamos un ejercicio local. Primera vez, después de mucho tiempo, volvamos a lo que fue la Liga Costeña de principio del siglo pasado, en donde se propusieron lograr cambios significativos con 5 o 6 cosas. Propongámonos cuáles son. Lo que trató de hacer la Casa Grande y volverá a intentar hacer el otro año. Propongamos decir cuáles son y trabajemos todos unidos por ello, como región, pidiendo para todos. Es por eso que yo creo que el empresariado tiene un papel muy importante que jugar, especialmente en un momento en donde tenemos un gobierno que está planteando cambios que para muchos asustan, cambios que si no se hacen bien tienden a tener efectos nocivos también para la economía, para la calidad de vida y para muchas otras cosas, pero que si logramos enrutarlos para el bien colectivo, serán cambios bienvenidos, claro que sí. Y es por eso que yo creo que ahí ustedes tienen que jugar un papel importante. Y mi invitación es a que hagan parte de la conversación y de que empecemos como región a hablarnos, a discutir, pero a exigir, entendiendo cuáles son aquellas cosas que no debemos dejar pasar por alto. Y esta es una de ellas. Así que, sin tanto cuento y tanta fórmula, porque les cuento que me tocó hacer una maestría en esta vaina, después de todo, se necesita inversión del Estado. Se necesita acompañamiento y seguimiento para asegurar que esa inversión no vuelva a ser malgastada. Y necesitamos que esto se vuelva un mercado, por decirlo de alguna manera, viable. En términos de por qué la gente no paga. Nosotros no somos mala paga porque sí. Somos mala paga porque aquí hay barrios informales que no tienen la capacidad de pagar 250.000 o 300.000 pesos porque nunca han visto 250.000 pesos juntos y porque, entre otras cosas, saben que eso no lo consumieron. Cuando logramos, porque no es fácil tampoco, normalizar un barrio, a esa persona le baja, o a esa familia le baja el consumo o la tarifa a 70 o 80.000 pesos, pero ya está normalizada su infraestructura y ya tiene un contador individual. Tenemos que acelerar ese proceso para que la gente pague lo justo. Y así como pagan el gas, así como pagan el agua, que teníamos antes de pandemia un recaudo efectivo de más del 92% y una cartera de 90 días de menos del 3 o el 4%. Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, hay un camino. Lo que hay es que trabajarlo, y yo sí soy optimista de que si nos unimos, lo vamos a lograr. Pero si seguimos simplemente dando bandazos y hablando no unidos, nos vamos a pasar otra década fregados. Así que mi invitación es a que trabajemos juntos. Y les cuento que estoy viendo que por fin hay esa voluntad, pero necesitamos la ayuda de las cámaras de comercio, de los gremios, necesitamos la ayuda de la academia, porque es una tarea difícil. Y yo sé que nuestros congresistas, dos de los cuales veo aquí, tienen ganas y voluntad, pero hay que acompañarlos. Tenemos que hacer sentir esta necesidad.
Y tenemos que tener mucho cuidado, porque como lo decía, hacerlo simplemente con vituperiando simplemente en contra del alza de la tarifa, pero no con soluciones efectivas, puede terminar con una cura peor que la enfermedad. Y por eso tenemos que ser muy consecuentes con esas propuestas que estamos haciendo. Pasando a otros temas, les cuento que al mismo tiempo tenemos grandes noticias, porque en Barranquilla y en el Caribe colombiano tenemos una gran oportunidad. Se habla mucho hoy del tema de transición energética, tema espinoso que ha lanzado un debate importante en Colombia. Yo les quiero dar algunas cifras. Desde la ciudad, que se ha autodenominado y hemos trabajado con importantes asociaciones e institutos como la primera biodiversidad de Colombia. No porque lo seamos, no somos la ciudad más ambientalmente amigable del país, pero nos estamos apropiando de nuestro territorio, como el Ecoparque Mallorquín y muchas otras acciones, para reconocer nuestro medio ambiente, utilizarlo y potenciarlo como fuente de empleo, calidad de vida y de riqueza en el futuro. Pero ¿qué les estamos diciendo? Colombia, para aquellos que no lo saben, es uno de los menores emisores de gases de efecto invernadero del mundo. Hablando de CO2, carbono, emitimos 1.6 toneladas de CO2 por habitante. Y en materia absoluta, en términos absolutos, emitimos menos del 1% del mundo, es decir, el 0.6% de las emisiones globales. Si mañana apagáramos los celulares, apagáramos las térmicas, se murieran todas las vacas, no hiciéramos más viajes en automóvil o camiones, todo seguiría igual en el mundo. Seguiría en aumento el calentamiento global y la crisis humanitaria no se frenaría. ¿Cuál es la potencia de Colombia? Su biodiversidad, en donde somos uno de los países más biodiversos del mundo y más densos en biodiversidad. Entonces, ¿cuál es el rol de Colombia? El rol de Colombia no es necesariamente reducir sus gases de efecto invernadero, porque somos uno de los que menos emitimos. Es que mientras crezcamos, lo hagamos de una manera responsable, para que sigamos emitiendo, ojalá 1.6 o 2 toneladas de CO2 por habitante. Mientras que Estados Unidos, que es uno de los mayores emisores en materia absoluta, pero que emite 15 toneladas de CO2 por habitante, pudiera bajar a 4 o a 5 de manera gradual, pero rápida durante los próximos años. El problema no es Colombia, el problema es China, que es el mayor emisor y está hoy en cerca de 9 toneladas de CO2 por habitante. El problema es Europa y el problema es Estados Unidos. Nosotros como ciudades y países en desarrollo tenemos que exigirles a ellos que reduzcan drásticamente sus emisiones de CO2, porque ellos son los que están poniendo en riesgo el medio ambiente. Ellos son los que nos tienen padeciendo un invierno atípico en Colombia y en Latinoamérica. Ellos son los que están causando las grandes olas de damnificados en el país. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Preservar nuestra biodiversidad. ¿Y eso se hace cómo? Nuevamente, volvemos a lo mismo, con dinero. Y ese dinero lo tenemos que saber usar. ¿Dónde hay dinero para eso? Hay una buena noticia. Hay pozos explorados y algunos ya en materia o muy cerca de ser probados en el Caribe colombiano. Nos han dicho las grandes petroleras del mundo que en nuestra cuenca tenemos gas para muchas décadas más. Tenemos gas para exportar, tenemos gas para utilizar y tenemos gas con licencia ambiental y con, al mismo tiempo, licencias exploratorias. O sea que no entran en ese debate de si deben ser una ampliación de la frontera minera o no. Ya son parte de nuestra actual reserva y potencial minero y están en proceso de salir adelante. Así que el Caribe hoy tiene una gran oportunidad, porque tiene una reserva gasífera costa afuera importante a términos no solo nacionales sino mundiales.
cuando lo ponemos a escala mundial. Pero al mismo tiempo tiene otro gran potencial, y es que por fin ese cipote calor y viento que hace en Barranquilla lo vamos a poder poner a buen uso. Somos una de las ciudades con vientos más constantes en el mundo. Tenemos entre 9 y 13 metros por segundo costa afuera, lo que nos hace un sitio propicio para hacer grandes proyectos eólicos costa adentro y costa afuera. Nos hace propicios las horas sol y luminosidad para grandes proyectos solares, y como estamos cerca de centros de consumo, significa que no tenemos que padecer lo que padecen los inversionistas que se pusieron a hacer grandes proyectos en medio de la nada y que hoy están esperando la línea colectora que está sufriendo retrasos. La gente se está dando cuenta que aquí es un buen momento para invertir en el Caribe y en Barranquilla y en el Atlántico. Y es por eso, por ejemplo, que con un fondo de Singapur logramos montar un proyecto en donde ya estamos instalando en todos nuestros colegios y edificios públicos paneles solares en las cubiertas. Eso quiere decir que a partir del otro año, en promedio entre el 50 y el 60% de la energía que utilizan nuestros colegios, nuestros hospitales, nuestros puestos de salud, nuestros escenarios deportivos van a ser autogenerados por las cubiertas, y luego podremos al mismo tiempo generar, haciendo adiciones para las comunidades aledañas. ¿Y eso qué hace? Eso baja la capacidad o la necesidad de ampliar redes que están sobresaturadas. Se firmó con una firma danesa que ya tiene proyectos de esa envergadura el primer proyecto offshore eólico que se pretende hacer en el país y en Latinoamérica. 250 megas, una inversión de más de $1 billón, con Copenhagen Infrastructure Partners, en donde el distrito sería socio minoritario. Estamos ya instalando en diversos hogares, residencias y comercios con la AAA los primeros pilotos de paneles solares para ser facturados e instalados mediante la factura del agua, el alcantarillado y el aseo. Eso es algo que vamos a ver crecer en los próximos meses, no solo a través de la AAA, sino probablemente a través de AIRE y a través de muchas otras empresas. Pero significa que tenemos un gran momento y un gran potencial. Lo que necesitamos como región es pasar este bache entre el mayor costo de energía hoy y ese momento donde estemos aprovechando esos yacimientos, ese gran potencial de luminosidad y obviamente ese gran potencial eólico. Y así les digo que es por eso que yo lo denomino el siglo del Caribe, el siglo del desquite, en donde vamos a ver la brecha social bajar en el Caribe colombiano, porque ya no vamos a depender de otras regiones para generar nuestra energía, ya no vamos a depender de otras regiones para recibir nuestros hidrocarburos, sino que hasta cierto punto vamos a ser autosostenibles. Ese estado soberano del Caribe hace 100 años no era posible porque dependíamos de muchas cosas. Hoy lo vemos más posible, no porque queramos independizarlo, porque queramos soberanía, ¿no? Sino porque nos da la oportunidad de planificarnos mejor como región. Y eso es importante. Pero lo que quería dejarles hoy es que hay unas grandes oportunidades en el sector energético, sí, pero también en el sector empresarial, en el sector de soluciones basadas en la naturaleza. Pero, dándoles otro ejemplo, tenemos ya varias empresas interesadas en generar hidrógeno para producir aquí y exportar a otros países. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es una fuente limpia y sustituto de otros tipos de energías. Tiende a ser más limpio por cuenta de la disposición final de la energía eléctrica, de las baterías, tiende a ser inclusive a veces más limpio que la energía. Pero ¿cómo se produce el hidrógeno? Se produce de dos maneras. A, usando fuentes tradicionales de energía como gas, lo que llaman un hidrógeno de transición, pero luego está el hidrógeno verde, que se produce con energía eólica, con energía solar, y se puede producir también con energía hídrica. Colombia se vuelve un país muy propenso para la instalación y producción de hidrógeno futuro.
de amoníaco verde para transportar. ¿Y qué se necesita? Sol, brisa y un complemento hídrico. Entonces Barranquilla, el Atlántico, Magdalena y La Guajira fueron priorizados en un estudio hecho por el Ministerio de Minas como los sitios donde se podrá producir hidrógeno verde de manera más competitiva en Colombia, y que esa producción será más competitiva que la mayoría de los países porque tenemos esa gran combinación. Así que esa queja constante de las mujeres de que aquí el blower no dura ni 15 minutos se volverá una ventaja competitiva y comparativa a largo plazo, porque esa misma brisa va a darle mucha energía a la. Yo no me quiero hoy explayar con proyectos, yo creo que ya lo hemos contado en otros momentos. Quería contarles esto y les quería dejar como una última reflexión. Trabajando en equipo es que se logran grandes cosas. Hay dos cosas que creo importantes que nos apropiemos de ellas. El primero es un gran proyecto llamado Barranquilla 2100. Fue hecho con talento local e internacional. Fue hecho con la firma de urbanismo, yo creo una de las más importantes ahora mismo, Björk Ingels Group, que es una firma danesa que ha transformado buena parte de las cosas que han hecho en Europa, pero que al mismo tiempo están transformando el plan de adaptación al cambio climático y calidad de vida de Manhattan, por ejemplo. Un proyecto ordenado por el mismo Barack Obama por esa empresa. Al mismo tiempo tenemos de socios a la Universidad de Nueva York, que nos ayudó a hacer las estadísticas de crecimiento demográfico y necesidades de expansión urbana en el área metropolitana. También nos ayudó Sistemática, una firma de movilidad sostenible italiana, pero tuvo unos grandes complementos como la Universidad del Norte, como también la Universidad del Norte y diversas entidades. Primero, la Cámara de Comercio y otras entidades locales que apoyaron para hacer ese gran proyecto que se denominaba la gran área metropolitana que había entre la Circunvalar y la Circunvalar de la Prosperidad, ese gran cinturón de crecimiento. Y ese estudio se contrató en el cuatrienio pasado por Eduardo Verano y Alejandro Char, y la Cámara de Comercio y otras entidades. La ANDI creo que también participó, y ayudaron a crear esa idea. Cuando llegamos nosotros, dijimos, también hay que incluir a la Barranquilla consolidada ahí, para que podamos hacer una gran estrategia de planificación urbana metropolitana. Ese ejercicio se terminó, está entregado. Es un plan increíble de calidad de vida, de crecimiento urbano y de inclusión y equidad. Ese proyecto tenemos que volverlo un documento vivo que no dependa del alcalde de turno, y es por eso que le hemos propuesto al sector privado que se le entregue para que haya una curaduría y una revisión constante del plan, que haya una gran junta que cada tantos años haga unas asambleas, que hagan unos procesos metodológicos donde se consulte cada tanto a la ciudadanía mediante diversos procesos y se vaya exigiendo que ese plan vaya creciendo con la ciudad, se vaya adaptando, pero que tengamos un derrotero a futuro. Porque a los gobernantes nos dicen que tenemos una visión de corto plazo. También es culpa de ustedes que nos eligen solo por 4 años. Que quieren que uno piense a largo plazo, pero uno tiene 4 añitos. Pero si tenemos un derrotero a largo plazo, podremos decirle al alcalde o a la alcaldesa de turno, al gobernador o al gobernante de turno, loco, aquí hay un consenso sobre para dónde tenemos que ir. Ese plan es de Barranquilla, de su área metropolitana. Es un modelo. Tenemos que apropiarlo e ir ajustándolo para que se parezca a nuestras necesidades. Se lo vamos a entregar al sector privado, se lo vamos a entregar para que hagan esa curaduría y nos exijan a los funcionarios públicos a que vayamos por el rumbo correcto. Segundo, y para terminar, el tema de la seguridad se ha vuelto un problema en toda Colombia. Yo podría hoy decirles que tuvimos un primer semestre muy violento por crimen organizado y que este semestre hemos apretado tanto que estamos ganando la pelea. Tenemos 13 menos homicidios que el año pasado al día de hoy. Pero eso no le dice nada a aquella persona que perdió a su hija hace un par de días por una bala perdida en un atraco.
No le dice nada al que iba caminando y lo atracaron. Y vio que a los 5 días salió libre nuevamente su atracador. Algo no está funcionando. Mis colegas del país han alzado la voz y han empezado a decir que no funcionan las cosas. En esa calentura han logrado, o han intentado alzar la voz y han dicho: los jueces están soltando a la gente. Luego salen los jueces a decir: oye, nosotros tenemos independencia y además nos regimos por unas leyes y hay digamos, la presunción de inocencia, y el fiscal o el investigador o la policía no probó que ese tipo tenía que permanecer tras la reja. Que no me achaques el problema a mí. O salen y dicen una verdad que es obvia, que en Barranquilla, por ejemplo, un juez penal maneja 1000 casos en promedio, en el resto del país 400, sigue siendo mucho. ¿Cómo vamos a tener justicia si un juez penal maneja 1000 casos? ¿Cómo se va a acordar? ¿Cómo va a trabajar? Entonces, tenemos problemas y cuellos de botella que están haciendo que las cosas no funcionen. Entonces, yo de verdad me cansé de decir que la culpa es de Pedro, de Juana o de Jacinta. La culpa es de todos y nadie se salva. Entonces, le he pedido, y hemos hecho una mesa de trabajo muy buena con Manuel en la Cámara de Comercio, con la Universidad del Norte y con ASO Capitales, que ya hemos alzado la mano para que nos acompañen, y es un tema que viene también el Congreso liderando. Modesto y Hercel, que están aquí, y especialmente Hercel ha liderado una mesa y una comisión accidental sobre el tema de seguridad en el Atlántico, pero al final lo que tenemos que hacer es sentar a todo el mundo en la misma mesa. Entonces vamos a empezar a hacer con metodología un proceso a largo plazo en donde se estudie durante un mes para ser presentado a principios del año con ojalá todas las cámaras de comercio del país, la Universidad del Norte, la academia, el Estado, pero también que se sienten en esa mesa los jueces, no los magistrados solamente, sino el juez penal, el juez del circuito, que se siente el fiscal investigador también, pero el que está en la calle atrapando al bandido, para que de esa manera juntos podamos detectar la causa raíz de los problemas y que de esa manera propongamos cambios en la manera como se trabaja. Y como lo dije hace un poquito, votar al que haya que votar, denunciar a lo que haya que denunciar, invertir en lo que haya que invertir y cambiar la ley en la que haya que cambiarla. La gran reforma de la justicia no tiene que albergar las preguntas filosóficas del derecho. A nosotros, los ciudadanos del común, no nos importa si el magistrado se elige por 4, 8 o de manera años o de manera vitalicia. Lo que nos importa es que cuando nos roben el celular con un arma de fuego, ese bandido se vaya preso y ojalá se resocialice. Lo que nos importa es que no nos extorsionen por llamadas desde las cárceles de manera reiterativa. Y ahí es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos. Ya empezamos con un proyecto específico: declararle la guerra a las armas ilegales. La mayoría de crímenes se cometen con armas que no tienen permiso de porte ni permiso de tenencia. Se cometen con armas hechizas o con armas de fuego hurtadas o que no tienen procedencia clara. Portar un arma de fuego en Colombia o tenerla de manera ilegal te puede conllevar penas de hasta 9 años, pero nadie termina condenado por ese delito. Entonces, trabajando con la Cámara de Comercio y con el empresariado, vamos a poner a unos abogados a que hagan una hoja de ruta y se dediquen a visibilizar y a priorizar ese delito, a asegurarse que la denuncia sea efectiva, que la policía pueda escribir muy bien la denuncia y luego vaya y sustente ante el juez de los diversos procesos, que el aseguramiento sea efectivo, que luego en la etapa de imputación de penas se haga una imputación correcta, que luego en el proceso se logre una condena. Y eso quiere decir que el instrumento de la violencia en Colombia, que es el arma de fuego, sea cada día más difícil de portar, porque el bandido sepa que se lo puede meter preso y puede terminar preso hasta 9 años. Entonces, esa es una primera etapa, de meterle un poco de ingeniería industrial al proceso del derecho y al proceso de investigación. Y eso lo estamos haciendo juntos. Entonces, les quería contar eso, porque al final siento que estos grandes problemas, que a veces parecen más grandes
que un alcalde, que un gobernador, que un presidente, porque dependen de muchas personas, solo se van a solucionar si nos sentamos juntos a resolverlos. Y esto es un problema que hace rato se nos salió de las manos, porque esto es crimen organizado que está tratando a través del microtráfico y de la explotación de la minería ilegal de utilizar nuestras ciudades como rutas de exportación, pero también como fuente de microtráfico, que era antes un fenómeno que no tenía. El oro que se procesa ilegalmente en Bolívar, en el sur de Bolívar, sale por Cartagena, por Barranquilla y por Santa Marta y deja consecuencias nefastas. El narcotráfico también. Por eso que necesitamos soluciones como estas, audaces, pero que involucran a mucha gente y que son difíciles para que logremos resultados. Y es por eso nuevamente mi invitación a que trabajemos juntos. Y los dejo con una reflexión. Yo soy optimista con el futuro de Colombia. Somos un país que tiene instituciones sólidas. La burocracia a veces parece limitante y las reglas del Estado a veces parecen muy rígidas, pero son esas reglas las que nos permiten que cada 4 años haya una transición de poder, que el pueblo elija y que los grandes debates se tengan que dar con la gente. Participemos, hagamos parte del debate nacional y local. Asegurémonos de que las grandes reformas terminen conveniéndonos a todos y no politicemos muchas cosas que no tenemos que politizar. Y esa invitación, por último, es a que aprendamos a escuchar, porque yo sé que muchos cuando estamos discutiendo, estamos escuchando al otro, pero lo que estamos es pensando en qué le vamos a responder. Empecemos a escucharnos de verdad, quizás nos sorprendemos. Yo quiero ser optimista, yo quiero ver una Colombia unida y una región caribe que progrese. Y creo, sin temor a equivocarme, que este es nuestro siglo, que los próximos 80 años van a ser el desquite del Caribe colombiano. Nos estamos nuevamente uniendo al gran circuito del Caribe. Tenemos hoy casi los mismos vuelos de conexiones al Gran Caribe que al resto del país. Increíble eso. Tenemos 2 rutas a Santo Domingo, directas, en 2 aerolíneas distintas, y Avianca nos quitó la ruta a Medellín. Hoy estamos más cerquita a Santo Domingo, a Panamá, a Curazao y a Aruba que a Cali y a Medellín. Y después se preguntan que a veces por qué no nos comprendemos con el resto del país. Tenemos que unirnos con el Gran Caribe, tenemos que unirnos como región y tenemos que volvernos una gran potencia regional y sacar de la pobreza adelante. Y les dejo algo, una pildorita, sí se puede, porque hace 14 años Barranquilla tenía el doble de pobreza que Bogotá. Aún con el cambio y la modificación de la manera como se mide la pobreza extrema y pobreza absoluta, hoy tenemos menos pobreza extrema y absoluta que Bogotá. Y yo sé que todos se van a meter en el DANE y van a buscar porque no me van a creer esa cifra, pero esa cifra es verdad. Les digo también que hace 12 años éramos la ciudad más desigual de las ciudades principales de Colombia. Hoy somos la menos desigual. Y esa cifra también la pueden buscar en Google y la van a ver en el DANE. Ahora, somos todavía muy desiguales en Colombia, pero venimos haciendo la tarea. Éramos antes la ciudad, comparada a los pares regionales, con una de las peores sistemas educativos de Colombia, y hoy, aunque no estamos donde queremos, hemos dado unos saltos cualitativos y de cobertura increíbles, siendo la ciudad que más tiene colegios en el top 100 de colegios públicos por calificación, siendo además una de las ciudades y la única ciudad en Latinoamérica que puede decir esto, que a partir del otro año el 100% de sus colegios serán 100% bilingües. Todos los colegios públicos de Barranquilla, 100% bilingües. 5.500 becados con la plata de los barranquilleros en la Universidad Barrio, una cifra histórica. Y ningún barranquillero se gradúa del colegio siendo bachiller. Todos se están graduando como técnicos laborales. El 100% de nuestros estudiantes tiene la oportunidad, los últimos 2 años de estudios, de hacer una carrera de técnico laboral. Así que aquí no se gradúan con cartón de bachiller. Como decía Escalona, lo graduamos con cartón de técnico laboral. Nos ha costado mucho, pero vamos por buen camino.
Así que sí se puede revertir la tendencia. Necesitamos que el resto del Caribe nos acompañe, pero que sigamos teniendo un buen rumbo en Barranquilla. Y los dejo con una frase de nuestro querido Juan Gozaín: el barranquillero se da el lujo de nacer donde les da la gana. Así que anímense,